Buenas noches allá, hermanos. Feliz sábado tengan todos. Gracias a Johnny por la presentación. Y como bien mencionaba, el énfasis va a ser en el evangelismo juvenil, cómo los métodos que vamos a poder optar como jóvenes para que podamos alcanzar a otras personas y compartir ese mensaje del cual nosotros ya gozamos, el que ya disfrutamos, el que ya vivimos, pero que a veces nos lo reservamos, a veces nos lo quedamos y por pena, por timidez, no sé, por muchas cosas, ¿verdad? Nos cuesta un poquito el compartirlo con los demás, pero vamos a estudiar esta noche acerca de un ejemplo, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de cómo relacionarnos, de cómo alcanzar a más personas para poder dar este mensaje. Hace unas semanas, y de igual forma me invitaron para hablar y para predicar un viernes, y en ese viernes la temática solicitada fue amistad y evangelismo. Volvemos otra vez a hablar de evangelismo este viernes, pero vamos a hablar esta vez acerca de la simpatía. Y qué mejor que el más grande ejemplo de todos, que nuestro Señor Jesús. Y todo el evangelismo parte del método de Cristo. Y es algo que nosotros ya escuchamos muchas veces y lo tenemos presente, pero en nuestras acciones a veces está ausente. Entonces, lo importante es cómo poder ir introduciendo en nuestro día a día este ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesús, en este método de Cristo. Tenemos una gema muy importante en el libro de Consejos, Ministerio de Curación. Sobre el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Y nos vamos a centrar en esa frase que dice, les mostraba simpatía. Cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra simpatía, vamos a leer que esa palabra implica una acción en la cual una persona siente o haya empatía por los sentimientos, por la alegría, por los padecimientos de otra persona. Esa es la definición de simpatía. Y cuando nosotros vemos a una persona que es simpática, vemos una persona cordial, una persona amable, una persona atenta, alguien que cuando ve que alguien más está sufriendo, va y le da ánimo. Cuando alguien tiene una necesidad, va y lo ayuda. Cuando alguien está alegre o está celebrando algo, va y le felicita. Esa es una persona simpática. Y nuestro Señor Jesús era así. La palabra simpatía viene de dos vocablos griegos. La primera es sin, el cual significa convergencia o reunión, un punto de encuentro en donde, si hablamos, no sé, matemáticamente, dos líneas se intersectan. En nuestro caso sería dos personas se encuentran, se topan, dijéramos aquí en Tuxtla, ¿verdad? Donde dos personas nos topamos, ahí es una convergencia. Y el otro vocablo es patos, que implica sufrimiento, padecimiento, alguien que está sufriendo. Entonces, simpatía quiere decir una reunión en el sufrimiento, una reunión en el dolor. ¿De quién? De dos personas. Y eso es lo que el Señor Jesús identificaba en las personas y les mostraba simpatía. El Señor Jesús mostraba simpatía. No hay mejor ejemplo para nosotros que el Señor Jesús cuando se trata de relaciones humanas, ¿verdad? Esa es la definición exacta de la palabra simpatía. Pero cuando nosotros en nuestro diario vivir nos referimos a alguien como simpático, no siempre se nos viene a nuestra mente alguien ayudador, alguien asistidor, ¿verdad? Decimos, alguien es simpático, alguien es alegre, alguien es chistoso, alguien cae bien, alguien cuenta bromas, alguien es agraciado físicamente. Ah, mira, él es simpático, o esa muchacha es simpática. Esa es la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza de simpatía. Pero pensemos en nuestro Señor Jesús. En los evangelios mencionaba que el Señor Jesús contaba chistes.
o que estaba con sus discípulos y estaban relajeando. ¿Y eso registra las Sagradas Escrituras? No. Menciona infinidad de situaciones en las que el Señor Jesús mostraba simpatía, pero no precisamente quiere decir que estaba pues relajeando, ¿no? O divirtiéndose, o a que se refería a su apariencia física, que era simpático o que era extremadamente social. Entonces debemos identificar la forma correcta de la simpatía. Si hablamos de concursos, por ejemplo, de belleza, tenemos el más grande, que es el Miss Universo. Y dentro de ese concurso hay un apartado en el que las mismas competidoras eligen de entre todas las que están participando a una que se lleva el título de Miss Simpatía. Y esa participante se lleva ese título porque es la que se relaciona mejor con todas las demás, que si están en el camerino y a alguna le hace falta algún artículo, aquí está, te presto el mío. Que si alguien necesita, no sé, ayuda para poder terminar de vestirse, aquí estoy, con gusto te apoyo. Y dentro de ellas nombran a una que es Miss Simpatía, para poder reconocer pues la calidez humana, ¿no? El que está presta para poder ayudar. Ese es uno de los títulos. Pero volvemos nuevamente a nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver en los evangelios que cada uno de los evangelios registró momentos exactos de nuestro Señor Jesús dando esa asistencia, dando esa simpatía. Voy a invitar que una persona me apoye con Mateo 9, 35 al 36. Una persona, Mateo 9, 35 y 36. Alguien más que me ayude con Lucas 7, 11. Y una persona más con Marcos 6, 32 al 34. En cuanto lo tengan pueden colocarse y darle lectura. Gracias. Entonces, ¿qué era lo que el Señor Jesús hacía? Visitaba, enseñaba, predicaba, sanaba y se compadecía de todas las personas que estaban a su alrededor. Eso era lo que hacía el Señor. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros en la semana estamos fijos en nuestra casa o también recorremos la ciudad? Quizás unos más que otros, pero alguna vez salimos a la calle y tenemos contacto con más personas. Y durante ese contacto con las demás personas, enseñamos, predicamos, sanamos, ayudamos, nos compadecemos de las demás personas. Es importante reflexionar en el ejemplo de Jesús, porque es algo que nosotros obviamos como cristianos, que ya sabemos, pero en la semana se nos va muchas veces de largo toda esta ideología que tenemos y no la ponemos en práctica. ¿Alguien tiene la cita de Lucas? Aquí. ¿Sí? Hasta el 16, por favor.
Gracias, hermana. Y aquí hay otro detalle importante. Cuando nosotros debemos mostrar simpatía, nuestra asistencia, nuestra ayuda, debemos dirigirnos directamente hacia esa persona. Porque el Señor Jesús en esta ocasión va al féretro y directamente le dice al joven: levántate, a ti te digo, te lo estoy diciendo. Y en ocasiones nosotros actuamos de otra forma, ¿verdad? Cuando necesitamos llevar algo, por favor, ve a darle esto a aquella persona. O por favor, evitamos ese contacto directo. Tratamos de involucrarnos lo menos posible. Y pudiera ser por diferentes razones, ¿no? La vergüenza, la pena, quizás hasta flojera. Pero el ejemplo del Señor Jesús es que nosotros vayamos directo, que seamos frontales cuando vayamos a dar esa asistencia. Y que consolemos a los que están tristes como el Señor Jesús consoló. Y ahora, con estas acciones, el Señor Jesús no hacía esto precisamente porque había una gran multitud, pero con ello daba un gran testimonio. Cuando nosotros asistamos a las personas, seamos simpáticos con los demás, habrá alguien que lo va a ver. Y no lo hagamos precisamente porque hayan ojos detrás de nosotros, pero va a haber alguien que lo va a notar. Habrá alguien que se dará cuenta que somos diferentes, que hay algo distinto en la manera en cómo ayudamos, en cómo asistimos. ¿Alguien puede darle lectura a Marcos 6:32 al 34? ¿Sí? Ciudades y llegaron ante que ellos y se postraron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Gracias. El Señor Jesús tomaba cualquier oportunidad que tenía. A mí cuando era estudiante, muchas veces viajé en colectivo. Bueno, la mayoría de veces hacia la escuela iba en colectivo. Y hay veces que me tocaba escuchar algunas pues pláticas, ya sea de gente grande o de persona de mi edad, en la que debatían a veces algunos temas no referente a la Biblia, a Dios, a lo que creían, a los santos. Y esas eran oportunidades que estaban ahí como para poder tomarlas e intervenir de una manera adecuada. Pero a esa edad quizás con la vergüenza, con el temor de que no tuviera los argumentos adecuados o necesarios, pues no intervenía y dejaba pasar esas situaciones. Y eso pasa porque a veces la vergüenza, el temor, el desconocimiento, pero el Señor Jesús nos da el ejemplo de que en todo momento nosotros podemos enseñar. Hay tantas personas que están ávidas de aprender, que necesitan que alguien les enseñe, que alguien les guíe. Hay otras personas que están dispuestas a discutir y a debatir, pero hay quienes quieren aprender, quieren quien les guíe, quien les enseñe cómo leer la Biblia. Y nosotros podemos ser esos agentes de ayuda. En todos estos evangelios están registrados muchos pasajes de cómo el Señor Jesús mostraba su simpatía. Y no son los únicos. Tengo aquí una gran lista de versículos. Pero a este momento de cómo iniciamos hace unos minutos y con lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, ¿nuestro concepto de simpatía ha cambiado o sigue siendo el mismo? ¿Qué pensamos cuando dicen que alguien es simpático? ¿Seguimos pensando que es una persona guapa? ¿Que es una persona graciosa? ¿Que es una persona alegre, relajista? ¿O por el contrario, que es una persona? Porque pudiera ser que nosotros mismos hayamos formado la idea de que no somos simpáticos, porque al parecer la simpatía era ser gracioso, la simpatía era ser alguien guapo. Y podemos ahora identificar que si somos asistidores, si ayudamos a las personas, si damos ánimo, entonces somos simpáticos y podemos cultivar aún más esa cualidad. Como estamos en una instrucción más allá de un tema,
Voy a invitar a un diácono si me puede apoyar. Vamos a formar grupos de 3, 4 personas, como nos agrupemos mejor por bancas o por sector, y vamos a platicar, a dialogar 3 ideas. Vayamos pensando con quién nos vamos a agrupar y con quién vamos a participar, y se les va a llegar a hacer un pedacito de papel para que ahí podamos anotar los 3 temas a discutir. 3, 4 o hasta 5 personas, siempre y cuando entre todos podamos platicar. Punto número 1 que vamos a comentar, que vamos a platicar, es el concepto que teníamos y que ahora tenemos de simpatía. Ese es número 1, el concepto de simpatía que teníamos y que ahora tenemos. Número 2, cómo la Biblia o estos pasajes bíblicos han enriquecido y ampliado el concepto que tenemos de simpatía. Allá arriba también tenemos Gracias, George. Entonces, número 2, cómo la Biblia ha enriquecido y ampliado nuestro concepto de simpatía. Y número 3, dialogar sobre la posibilidad de ser personas simpáticas como lo fue Jesús. Y vamos a anotar 2 acciones que están dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestra forma de ser, dentro de nuestro, que se adecuan a nuestro carácter, que podamos aplicar, donde demostremos nuestra simpatía para con los demás. Vamos a dar 5 o 7 minutos para que comentemos. Número 1, el concepto que teníamos de simpatía y que ahora tenemos. Número 2, cómo la Biblia ha enriquecido y ampliado nuestro concepto de simpatía. Y número 3, dialogar acerca de ser personas simpáticas como lo fue Jesús y anotar 2 acciones que nosotros podamos llevar a cabo.
Un minuto y cerramos comentarios. Bueno, vamos a invitar le vamos a hacer llegar el micrófono a a un grupo de este lado, a uno del otro, y vamos a ver si podemos también a alguien allá arriba para que se comente. Entonces, el primer punto de discusión, el concepto que antes tenían de simpatía y el que ahora tienen. ¿Algún grupo de este lado que quisiera comentar? Gracias, hermana. Antes éramos relajistas. Está prendido, nada más pégueselo más. Antes relajista, guapo o guapa, sonriente. Después enseñar, ayudar, ser servicial, ser compasivo, bondadoso, acomedido, alegre y feliz. Gracias, hermana. ¿Alguien más que quisiera comentar algo distinto a lo que nuestra hermana mencionó? Aquí la hermana Rosibel. Bueno, aquí estábamos platicando que el concepto anterior era una persona agraciada, agradable, amable, graciosa o llevadera, como pues, se puede decir. Y el concepto que ya nos quedó a nosotros es una persona que se preocupa y atiende las necesidades de los demás, que es espiritual y servicial. Gracias. Siguiente punto. ¿Cómo la Biblia ha enriquecido y ampliado el concepto que tenemos de simpatía? Aquí adelante, hermano. Hermano Dani, aquí. Que aprendamos a usar el método de Cristo, de amar a nuestro prójimo y también, ¿cuál era el otro? Con ese. Gracias. Cuán importante es la figura de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ese es el ejemplo principal. ¿Alguien que quisiera agregar algo más a cómo la Biblia enriquece? Aquí la profe Imelda. Creo que al estudiar las acciones que Jesús realizó cuando estuvo en esta tierra y ver cómo Él se interesó en los demás, cómo se compadeció de las necesidades de los demás y cómo suplió esas necesidades, eso fue lo que aprendimos ahora y entonces entendemos un concepto totalmente diferente de simpatía, es decir, debemos tener empatía, ponernos en lugar del otro. Gracias, hermana. Y es que cuando nosotros vamos a la acción como iglesia, como grupo, tantos impactos que tenemos programados, los que atendemos el llamado y asistimos y participamos, detectamos en esos momentos una infinidad de necesidades en las personas y venimos y a veces contamos los testimonios y es que me encontré una persona ya que esto y otra persona lloró cuando le di un libro y otra persona me abrazó cuando le di su vaso de atole y su sándwich, pero ahí quedó, o sea, quedó en el informe de la actividad de ese sábado. Puede ser que hayan hermanos que den seguimiento, ¿no? y que apliquen el método de Cristo. Ese involucramiento que tenía el Señor Jesús es el ejemplo ideal para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Y por último, alguien identificó dos acciones que podemos llevar a cabo de acuerdo a lo que ahora entendimos de la simpatía. O alguien identificó que realmente sí es simpático
de acuerdo a lo que estudiamos y no de acuerdo a la noción que teníamos. Alguno de nosotros identificó, bueno, sí soy simpático, porque pudiera ser que anteriormente dijéramos, no soy una persona simpática, porque lo asociábamos a otras cosas. ¿Algún grupo quisiera compartir para ya ir terminando? El hermano Balbuena, la hermana Basi. Lo que se ha dicho me parece bien, ¿no? Pero me pregunto, otra pregunta quizás sería, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra cruda realidad, ¿cuál es? ¿Y qué hacer para ser un personaje, hombre o mujer, simpático, desde el punto de vista presentado, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Y creo que ahí estamos. Puede ser que lo entendamos, el concepto simpatía desde el punto de vista bíblico, pero como mencionas, hermano Cristian, no, de ahí no pasa, ¿no? Hay chispazo de simpatías. Porque de repente, bueno, vamos y alguien se portó bien, amable, cortés, ayudó, queriendo poner en práctica lo que dice la Biblia. Pero pasa un tiempo y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, ¿qué hacer para salir de allí? Bueno, eso quería solamente agregar. Gracias, hermano. Nos insta a la reflexión realmente, a voltear a ver nuestra realidad y llevar a cabo una acción. Yo creo que se resumen en las 3 cosas que hizo Jesús en la tierra. Dice predicar, enseñar y sanar. Yo creo que si en esta noche tuvieran la oportunidad de escuchar, desarrollar estas 3 acciones de Jesús, nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahí está todo. Y las 2 acciones que tú pediste, yo digo, escribí 2 aquí, 2 acciones. Ayudarle en sus necesidades, porque hay mucha gente necesitada. Una, orar por ellos. Esas 2 cosas son básicas. Y cuando tú mencionas todo lo que sucede en las actividades que la iglesia hace para llevar alimentos a las personas que están en la puerta de los hospitales esperando la noticia de sus enfermos, yo creo que esas 2 cosas la iglesia lo hace. Y sin embargo, hay mucho por hacer. ¿Sí? Yo pienso lo siguiente para terminar, que estas acciones que se están haciendo y se seguirán haciendo, para mí son semillas que la iglesia va poniendo en cada actividad que realiza. Gracias, hermano. Es cierto también lo que menciona la hermana, o sea, todas las actividades que se realizan tienen un propósito y el Señor bendice cuando de corazón sincero se participa. Gracias, hermano Dani. Este fin de semana está enfocado en instrucción juvenil evangelística. Habemos pocos jóvenes, todavía me considero dentro de los jóvenes. Y debiera ser motivo para que reflexionemos, ¿no? Como ministerio juvenil, tengamos o no tengamos ninguna responsabilidad actualmente, aunque no estemos participando activamente en algo, debiéramos reflexionar en la situación en la que nos encontramos. Porque pudiera preguntar, por ejemplo, a los hermanos grandes, a los hermanos ya que adultos, si al criterio de ellos consideran que hay jóvenes simpáticos. No respondan, hermanos, de acuerdo a lo que ya conocemos. ¿Habrá jóvenes simpáticos en la iglesia central? No nos vayamos a otro lado. ¿En la iglesia central habrá jóvenes simpáticos? De entrada, gloria a Dios por los que asisten a las noches de culto, a recibir el sábado. Quizás el día de mañana veamos a más. Pero la pregunta de la reflexión es esa: ¿habrá jóvenes simpáticos que estén sirviendo al Señor? Dios quiera que, aunque no sea tan visible a nuestros ojos, sí haya gentes que en silencio estén haciendo esa labor, que estén sembrando esas semillas, que estén atendiendo a esas personas con necesidad, porque tampoco es para darnos proyección ni más allá, pero sí para dar un buen testimonio a las personas que están cerca de nosotros. Dios quiera que esta noche pues de algo haya servido
enfocar o resaltar ese aspecto de la vida de nuestro Señor Jesús, esa manera de involucrarse con la gente que tenía necesidad, porque el Señor Jesús no iba con los que estaban, digamos, en óptima vida espiritual. Recordemos con quiénes iba Jesús y por qué lo señalaban. Iba con prestamistas, iba con prostitutas, con ladrones, y lo señalaban por eso, pero ese realmente es el ejemplo que debemos tomar, que debemos resaltar. Somos muchos jóvenes en la Iglesia Central y debiéramos ser ese movimiento que impulsara a nuestra iglesia a todas las actividades evangelísticas. Dios quiera que esa llama se avive en nuestro corazón y que podamos tomar acción después de la reflexión. Que el Señor nos bendiga.